a la sesión del día de hoy, la cual ya inició su proceso de grabación y el día de hoy corresponde a continuar en este ciclo de sesiones sincrónicas con la sesión número 4 de este módulo número 3, la cual hace referencia al tema de feedback o realimentación por parte del doctor Francisco Lamos. Antes de darle la palabra al doctor Francisco y de presentarlo, tengo que destacar que el doctor Francisco es el autor principal de este módulo número 3, al igual que de los casos que ustedes están realizando, también de manera conjunta con la doctora Patricia Jara. Ellos organizaron lo que es el módulo. Y a partir de lo anterior, cabe destacar que estamos en la unidad 2 de las 4 unidades que tiene este módulo preparado para ustedes. Si ustedes recuerdan, esta unidad está diseñada o está enmarcada en lo que es el tema del caso número 2. Estaremos avanzando en aprendizaje basado en problemas, aprendizaje en el sitio de trabajo, y con la conferencia que va a dar hoy el doctor Francisco, estaremos ya pasando a lo que es también la unidad número 3. Esta unidad número 3 está relacionada con estas dinámicas, estas características de lo que es feedback, también aprendizaje, ciencias básicas y clínicas. Y la idea es que ustedes puedan avanzar en las actividades que tienen contempladas o que están preparadas de acá hasta el próximo jueves o viernes, no recuerdo exactamente la fecha, e inmediatamente va a quedar activo lo que es ya la unidad número 3. El doctor Francisco Lamus, él es médico pediatra con una maestría en salud pública, una maestría en desarrollo aplicado y está finalizando su maestría en educación en profesiones de la salud. El doctor Francisco es director de la maestría en salud pública y a su vez es el jefe del departamento de educación médica. Entonces, le doy espacio al doctor Francisco para que pueda iniciar con su conferencia. Estamos viendo su escritorio, no estamos viendo la presentación todavía, y él me mencionó que le ayude a manejar el tema del micrófono. Doctor Francisco, ¿todo en orden? Está silenciado, creo que es tema de retorno, no lo escuchamos, Francisco. Permítame, si de pronto está con el otro usuario. No, no, doctor Francisco, no lo escuchamos. Y tiene el micrófono abierto. Lo estamos viendo, pero no lo estamos escuchando. Si quiere, en la parte de arriba, en donde está audio y video, configuración de voz y micrófono, porque está archivo, editar, compartir, ver audio y video en audio y video para que usted pueda editar. ¿Ya lo tiene silenciado? Tiene en este momento el micrófono silenciado, doctor Francisco. No, están problemas para... Ya, ahora sí, ya lo estoy escuchando. Sí, ¿Ahí me señor. oye? Sí, señor. Bueno, ahora entonces veamos a ver si parte no se está con problemas esto. Cosas de la virtualidad. No, y solo me está dejando compartir en Su pantalla. Y no me deja compartir la pantalla ni el video. ¿Y puede compartir la ventana en mi reunión? Porque cuando uno comparte, uno puede compartir lo que es la pantalla. Es mejor compartir la pantalla de la reunión y le comparte toda la pestaña completa, Francisco.
No sé eso, pero está esto, ¿no? Espérese, tengo que volver a salir y entrar porque no sé qué está pasando. Un segundo. Tranquilo, Francisco. Entonces, si quiere salga, vuelva a ingrese. Sucede. Entonces, estimados participantes, estamos en este momento reiniciando la conexión del doctor Francisco por un tema de configuración. Les pedimos un momento. Eh, Mientras el doctor Francisco ingresa, ya les enviaremos, y esto es muy importante mencionar, eh, que el día de ayer pudimos tener una reunión para programar lo que fue o lo que es el módulo número 4 y también estructurar lo que es el cierre de este proceso formativo. Estamos contemplando finalizar de acuerdo al cronograma, cumplir este cronograma como se tenía contemplado originalmente, y estamos definiendo la actividad de cierre, la cual pensamos puede llegar a emular lo que hicimos en diciembre del año pasado, donde ustedes recordarán, nos encontramos o en la Universidad de La Sabana un martes por la mañana o en la sede de la calle 80 por la tarde el miércoles o jueves. Claro, eventualmente, dadas las características, no será presencial. Estamos estructurando el taller y les avisaremos en aproximadamente 15 días sobre las fechas de esta sesión final para que ustedes se puedan programar en sus agendas y puedan seleccionar la fecha que mejor les termine conveniendo. Este módulo número 3 iría el 23 de octubre aproximadamente, e inmediatamente se habilitará el módulo número 4, el cual, como ustedes habrán podido revisar en el programa, se va a enfocar en elementos de autoevaluación, regulación, calidad en la educación médica, integrando elementos relacionados con el contexto colombiano, pero también con elementos internacionales relacionados con estos aspectos. En el mismo sentido, la dinámica o la metodología que ustedes han visto ha cambiado o cambia entre cada uno de los módulos. En este módulo número 3, ustedes han podido evidenciar que se ha centrado particularmente en ejercicios o en ejercicios basados en casos particulares, y en el mismo sentido, intentar utilizar el foro como un espacio de discusión, pero también como un espacio de aprendizaje o de trabajo colaborativo. Yo sé que en la primera unidad él le generó inconvenientes a algunos, pero estaba diseñado particularmente para que buscaran ustedes mecanismos. En esta unidad número 2, que finaliza, como les mencioné, el 1 de octubre, creo que está la fecha, que no he visto calendario. La idea es que ustedes, y el 1 de octubre, puedan hacer también esa entrega grupal con las personas que participaron en el foro. Ya para la unidad número 4, las sesiones sincrónicas que se tendrán van a estar interconectadas con el contenido disciplinar de esta unidad. Y se tienen contemplados a conferencistas tanto externos como internos para poder avanzar dentro de esta temática. Ya volvió el doctor Francisco, entonces este espacio se pudo aclarar en lo que consistía, y una vez ya finalicemos lo que es esta etapa formativa de este año, se hará el cálculo de las calificaciones. Yo sé que algunos solicitaron un espacio remedial, eso se ha tenido en cuenta y todo eso se tiene documentado, y la idea será pues hacer el cálculo específico una vez volvamos en 2021 para entregar de manera oficial el certificado de este proceso formativo. Doctor Francisco, estamos viendo ya su pantalla completa y tiene el micrófono apagado y ya se está viendo la sesión de webs.
Perdón, un momento. Francisco, no lo estamos escuchando. Permítame, nuevamente le quito el... No, no, señor. Está todavía con silencio. Estimados participantes, vamos a hacer una prueba y ustedes dirán sí, bien. Bueno, entonces empecemos. Ahí me escuchan. Entonces empecemos. Ahí me escuchan. Sí, sí se escucha. Disculpas, no sé qué es lo que está pasando. No sé qué es lo que está pasando. Problemas. Escuchando directamente en la reunión que me... Doctor Francisco, no lo escucho, permítame. Otra alternativa, doctor Francisco, factible es ingresar desde el celular a Meet, a webs, y desde el celular hablar, ir pasando las diapositivas desde su computador. Es otra alternativa que le ofrezco. Ahí se escucha. Perfecto, ahora sí se escucha. Ok, Y adelante, Francisco. O sea, le toca micrófono con el celular y
mover la pantalla. Igual yo estoy aquí pendiente, ¿de acuerdo? Perfecto. Listo. Bueno, Adelante, Francisco. bueno, les ofrezco disculpas por este problema. Básicamente vamos entonces a hablar del feedback y los secretos de su práctica para aprender a aprender de por vida. Vamos a ver entonces que el feedback es una herramienta que existe, digamos, naturalmente en los procesos de comunicación y en los sistemas en general. Y, digamos, que en educación se empezó a incorporar después de que, digamos, se hizo conciencia de ese fenómeno en la ingeniería, ¿sí? En la ingeniería surge porque básicamente los sistemas pueden aprender de sí mismos y cuando la información sale de un sistema y se reintegra el sistema para cambiarlo, se dice que el sistema aprende. ¿Sí? Y en educación médica este concepto, como veremos más adelante, lo empezó a manejar Jack Ende en 1983 y empieza a coger un vuelo muy importante. Si bien esto era algo que sucedía previamente, empieza a tener una identidad propia que se vuelve un objeto de estudio que en los últimos años ha cogido mucho vuelo precisamente por la reconceptualización que ha surgido en torno a las posibilidades que ofrece el feedback. Y en eso nos vamos a concentrar hoy. Más que en, digamos, dar recetas sobre cómo dar feedback, vamos a concentrarnos en las posibilidades que tiene el feedback en últimas para transformar los sistemas, para transformar un sistema educativo y para, en últimas, que se convierta en una herramienta fundamental en la propuesta de reforma curricular que está haciendo la Universidad de La Sabana con su reforma que hemos denominado médicos. Vamos entonces a pasar por estos temas, el feedback en contexto, algunos elementos que tienen que ver con lo que ya hemos visto en el SPEM y que hemos reforzado en las unidades que hemos visto. Vamos a ver algunos problemas del feedback o más que los problemas, la relevancia que tiene el feedback para resolver algunos problemas sistémicos y problemas de enseñanza-aprendizaje. Y en últimas, cómo se puede convertir en una estrategia de enseñanza-aprendizaje que no solo contribuye con el estudiante o con el educando, sino que tiene el potencial de transformar el sistema. Vamos a ver distintas formas de entender el feedback y contrastes en su enfoque. Entre esos, unos resultados o una breve referencia a unos resultados que tenemos de haber entrevistado distintos estudiantes de 3 facultades que en el último año habían pasado por la rotación de medicina familiar y en 3 universidades distintas. Y vamos a ver lo que son sus apreciaciones respecto al feedback, lo que les funciona y lo que no les funciona, y cómo esto se podría desplegar en un espectro de conceptual que es muy interesante. En últimas, cómo a partir de los estudiantes podemos tener unas directrices bien claras respecto a lo que les funciona y lo que no funciona en el feedback con ellos. Seguiremos entonces con una puntualización de para qué sirve el feedback y sus potencialidades, que en últimas serán las recomendaciones con las que terminamos. Respecto al contexto, entonces, es importante saber que estamos enmarcando todo esto dentro del aprendizaje de adultos. Si bien es un concepto que ha sido, es aceptado por algunos y por otros no, hemos hecho énfasis especialmente en esta unidad de que el aprendizaje de adultos tiene la virtud de que cuenta con personas que reconocen la necesidad de saber y se hacen la pregunta de por qué necesito saber esto, ¿sí? ¿Por qué esto es necesario para mí? De manera que hay una motivación intrínseca importante, como
lo hemos visto, más que motivaciones extrínsecas, están movidos por motivaciones intrínsecas. Y si bien cuando nosotros recibimos en las facultades de medicina estudiantes en un proceso, digamos, como entre adolescencia tardía para salir ya como adultos jóvenes, probablemente esos procesos de motivación intrínseca no están suficientemente consolidados. El desafío precisamente es reconocer los procesos por los que están para, en últimas, irlos, digamos, llevando hacia el descubrimiento de esos procesos de motivación intrínseca que favorezcan los procesos de aprendizaje. Y ya ahí tenemos una primera dimensión donde el feedback es bien importante porque contempla no solo aspectos puntuales, específicos, donde, digamos, gran parte de la literatura se ha concentrado, sino que además tiene un proceso metacognitivo subyacente en el estudiante y que por ende exige de los educadores hacer conciencia de esos procesos subyacentes para acompañarlos en la medida de lo posible, precisamente para lograr, digamos, el alcanzar metas que deben estar mejor dispuestas en el currículo en términos de lo que significa, digamos, ese contrato que ha hecho el estudiante con la facultad para no solo, digamos, memorizar y adquirir unas competencias, sino en últimas para adquirir un saber profesional y unos desempeños profesionales que le van a acompañar de por vida. Entonces, esas dimensiones exigen el ir, digamos, llevando a los estudiantes en ese proceso con claridad que significa aprender por sí mismos, ¿sí? Y tener autonomía en los procesos que conducen sus intereses de aprendizaje. Implica un nivel de autoconcepto donde ellos son responsables de sus propias decisiones, ¿sí? Que además reconoce que tienen experiencias y experiencias que son valiosas para ellos y que además pueden ser valiosas para el contexto. Además, pues de la disponibilidad para aprender y que eventualmente ellos reconocen que lo que aprenden les puede ser útil para su contexto y es otra de las propuestas, y acá me estoy adelantando un poco respecto a lo que va a ser el módulo 4, donde vamos a ver en concreto digamos, la estrategia de enseñanza-aprendizaje de Medicus, pero básicamente aquí lo que estamos viendo es que donde pues ya lo hemos señalado, es muy importante el entorno de trabajo como el escenario principal o digamos un aspecto fundamental de la estrategia de enseñanza-aprendizaje que está proponiendo la reforma curricular. Además, tienen orientación al aprendizaje, es decir, reconocen que lo que están aprendiendo les ayuda a afrontar situaciones en las que se encuentran y las mismas condiciones y las situaciones que están viviendo hacen que el aprendizaje pues, sea bienvenido y requerido. Entonces, también respecto al contexto del feedback, me remito a una de las lecturas que se ha recomendado por distintos factores, fundamentalmente porque hacen una síntesis muy interesante de distintas, digamos, estrategias de enseñanza-aprendizaje. Me refiero pues a la lectura que tuvimos en las primeras unidades de Taylor y Hamdi, donde el feedback tiene un rol fundamental dentro de este modelo de enseñanza, ¿sí? Que he propuesto. Es un modelo, digamos, sistémico, donde básicamente el feedback está en el núcleo de un estudiante que está desarrollando nuevos conceptos, ¿sí? Que eventualmente con el acompañamiento del feedback los puede promover procesos de reflexión y de organización que lo llevan a experimentar o articularlo con saberes previos, que los hacen deconstruir o reconstruir
elementos que ya tiene aprendidos, que los contrasta con conocimientos existentes y con su propia experiencia, y que en la medida en que el programa le ofrece la posibilidad de exponerse a tareas planeadas que ofrecen los recursos, le acompañan pues los elementos motivacionales y están, digamos, diseñadas de acuerdo a su estadio de desarrollo. Además, se disponen con una baraja de posibilidades que además tienen la posibilidad de acoger distintos estilos de aprendizaje y ponerlos en diálogo. Puede crear nuevas disonancias en esos procesos personales que lleva el estudiante para asimismo llegar a de nuevo empezar estos procesos cíclicos que en últimas le dan una dinámica no solo cíclica, sino en espiral ascendente en términos de lo que puede alcanzar y de lo que se espera que alcance el estudiante. Entonces vemos acá como el feedback, ¿sí?, y la planeación de tareas son elementos fundamentales en este ciclo y van de la mano, ¿sí? Es muy importante toda esta conceptualización que hemos venido haciendo en términos de la importancia que tiene desplegar un currículo orientado por resultados, es decir, los resultados empiezan a ser el producto que permite desenvolver hacia atrás una serie de tareas y de procesos de evaluación y de graduación, digamos, en términos de las complejidades que se espera que se incorporen y las combinaciones que se van dando en términos de esos contenidos, y diría yo casi que la curaduría de los contenidos, ¿sí? La curaduría, ustedes saben todo ese concepto de curador en los museos o de editor en términos de publicaciones, que básicamente va seleccionando dentro de todo el caudal o el inventario de posibilidades que pueden ensamblarse en un programa, cuáles de esos contenidos eventualmente pueden ser útiles para, digamos, a su vez utilizarlo para disponer una serie de tareas que lo van a llevar a alcanzar los resultados previstos de aprendizaje y específicamente la confiabilidad en el despliegue de algunas acciones que esperamos que despliegue de una manera confiable, como hemos denominado las actividades profesionalmente confiables. Les estoy introduciendo aquí elementos con los que ya nos hemos venido familiarizando a lo largo de este año y que la reforma curricular lleva bastante avanzadas, ¿sí? Y que precisamente estamos en esta fase de entrar a hacer unos de los procesos que básicamente materializan toda esa propuesta curricular en términos de lo que es la estrategia de enseñanza-aprendizaje, los dispositivos que vamos a utilizar y las estrategias evaluativas que vamos a utilizar precisamente para dar cuenta, ¿sí?, de lo que esperamos que los estudiantes vayan demostrando. Muy bien, entonces en ese contexto, como vemos, el feedback va a tener una función muy importante, va a ser un motor, ¿sí?, que permite esos procesos de acompañamiento, esa dinamización de los procesos internos, ¿sí?, y de los cuestionamientos que echan a andar ese ciclo ascendente o ascendente de conocimientos que esperamos de los estudiantes. Vemos entonces que cuando uno mira algo de la literatura que hay en el país sobre educación médica, vemos que hay algunas declaraciones interesantes que hacen más relevante el feedback, como el hecho de que venimos de décadas de práctica empírica que han llevado a la transmisión masiva de métodos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, uno de ellos es el concepto, quizás diría uno, bastante limitado de lo que es el feedback, ¿sí? Muchas veces cuando precisamente a partir de estas entrevistas que se hicieron a estudiantes de distintas facultades, para algunos el feedback consistía en lo que les pedían a ellos que le diera a los profesores, ¿sí?, al final de una rotación, o el feedback que les daba el profesor al final de una rotación, ¿sí? Digo para algunos, ¿sí? Y vamos a ver que hay una gama
de concepciones del feedback bien interesante, no solo acá, pero que en términos sistémicos en nuestro medio sí refuerza esta aseveración, ¿sí? De algunos autores locales, de Fernández Ávila, por ejemplo, de que hay esa denuncia de que básicamente se enseña como se aprendió medicina, ¿sí? Y se perpetúan esos patrones de enseñanza sin que necesariamente se evolucione en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, y una de las que es susceptible de evolucionar es el feedback. También se denuncia que hay un poco esfuerzo en invertir en el entrenamiento y evaluación de los resultados de los educadores médicos. Es decir, hasta ahora estamos entrando, diría yo, todavía muy tímidamente respecto a otros contextos a evaluar a preguntarnos si lo que hacemos funciona, ¿sí? En términos de educación médica. Es decir, si efectivamente los profesionales les sirve lo que estamos haciendo. Y esto ha llegado a niveles tan sofisticados que, por ejemplo, les menciono una de las cosas que creo que es muy interesante, y es, hay un digamos, líder en educación médica, John Norsini, que él, por ejemplo, él es psicometrista, básicamente es una persona dedicada completamente a la educación médica y a evaluarla. Ha logrado demostrar que cardiólogos que eventualmente pasaron todos los pasos de certificación, ¿sí? Logran mejores resultados en los desenlaces de sus pacientes que alguna cohorte de cardiólogos que no tuvieron que pasar esos exámenes de certificación, ¿sí? Lo cual demuestra que los procesos de evaluación evalúan efectivamente atributos y obviamente conocimientos y prácticas que hacen que los cardiólogos sean en últimas más confiables en términos de los resultados esperados en sus pacientes, lo cual es en últimas el leitmotiv que hay en la educación médica: tener mejores médicos, mejores en términos de que consiguen mejores resultados en salud, con una mejor calidad de la atención, ¿sí? Y en últimas, otro que, digamos, cerrando aquí la triple meta de la OMS en términos de lo que persigue ahora, pues en esta nueva década, que sea a costo eficiente, mejor salud con mejor calidad, y que sea a costo eficiente, o lo que, como le aprendimos aquí al doctor Domínguez, que sea a costo consciente, que sea algo que eventualmente se pueda hacer a costos razonables. Otro elemento importante es que se le atribuyen a los cambios del sistema de salud las limitaciones que se tienen en la enseñanza de la práctica clínica, ¿sí? Este caballito de batalla yo creo que es muy importante de sobrepasarlo, y creo que en el feedback, como lo vamos a ver, hay una alternativa, porque el seguir atribuyéndole al sistema limitaciones de la enseñanza no lleva a tener mejores médicos, ¿sí? Ni mejores profesionales de la salud. Entonces, y es muy frecuente que los estudiantes se exponen en distintos contextos a quejas repetitivas que están, digamos, refiriéndose al sistema como la causa fundamental de por qué las cosas no funcionan, cuando es un hecho también que, si bien hay mucho que mejorar, es un sistema que también tiene otra perspectiva, y es que es un sistema reconocido con muchas posibilidades respecto a lo que está sucediendo en otros contextos, principalmente en términos de equidad, a pesar de que, obviamente, y esto puede causar mucha polémica, yo lo entiendo, pero hay todavía mucho que mejorar. Pero quizás una de las formas de mejorar no solo va a ser a través de los procesos de gestión y administración hospitalaria y de cambios, digamos, legislativos del sistema, sino también a partir, y en esto la educación médica también cada vez tiene más relevancia, en cómo puede ser un agente de cambio el tener profesionales
formados con la capacidad de engranar sistémicamente de maneras más efectivas para que en última se conviertan en agentes de cambio. En eso el feedback y esa dimensión mucho más trascendente del feedback es importante empezar a tenerla en perspectiva. Es común encontrar también, y esto es universal, la divergencia en la percepción del feedback. Siempre los estudiantes están refiriendo que no recibieron suficiente feedback y los profesores tienen la percepción contraria, que dieron muchísimo feedback. Entonces, y esto ha sido el motivo de muchísima digamos, diferencia en la percepción del feedback dado y el feedback recibido ha sido quizás uno de los principales motores de investigación en este tema. Entonces, hay otro elemento bien interesante subyacente a la relevancia del feedback, que es un efecto famoso conocido como el efecto Kruger-Dunning, ¿sí? El efecto Kruger-Dunning fue reportado por estos psicólogos en la Universidad de Cornell y ellos básicamente reportaron cómo los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su propia habilidad, ¿sí? Mientras que los individuos incompetentes son incapaces de reconocer la habilidad de otros. Además, los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia y si pueden ser entrenados para mejorar sustancialmente su propio nivel de habilidad, estos individuos pueden reconocer y aceptar su falta de habilidad previa. ¿Sí? Es muy importante, además, que este fenómeno es bien interesante, porque así como las personas que tienden a sobreestimar su propia habilidad, también es cierto que las personas entrenadas tienden a subestimar su propia habilidad, ¿sí? Y esto pues ellos lo explicaron de una manera muy elocuente, cómo la sobrevaloración de la incompetencia nace de la mala interpretación de la capacidad de uno mismo, ¿sí? Mientras que la infravaloración de la competencia nace de la mala interpretación de la capacidad de los demás, ¿sí? Entonces este juego psicológico es bien importante y lo pongo como un elemento importante que subyace a la relevancia del feedback, porque el feedback debe acompañar en ese proceso de maduración de las personas y tenemos, yo creo que aquí se puede inscribir ese dicho muy popular en nuestro medio de, bueno, es un poco depreciativo, pero todos pasamos por ahí cuando se hace referencia a que no hay nada más peligroso que un interno con iniciativa, ¿sí? Esa conducta que, digamos, produce poca confianza, ¿sí? Y que es como un estado de sobrevaloración de la habilidad cuando eventualmente se sabe que las personas pueden ser proclives a mejorar. Es claro que esto tiene una curva, ¿sí? Entonces después hay una pendiente de frustración y después hay de nuevo un ascenso precisamente ya de mayor madurez que lleva a que las personas eventualmente reconozcan realmente cuáles sean sus habilidades y que están en un proceso de aprender a aprender y de eventualmente ser mucho más cautos en el despliegue de las cosas que refieren y refieren saber y saber hacer. Hay un problema entonces también importante que es señalado por algunas de estas nuevas corrientes del feedback, que señala cómo la práctica actual de educación médica es defectuosa debido sobre todo a la concepción de que la retroalimentación o el feedback es un mecanismo unidireccional para proporcionar contenidos al alumno con la suposición errónea de que el enfoque debe colocarse en que el alumno acepte los comentarios proporcionados. Esto es bastante simplista y digamos que no reconoce la complejidad de los procesos que subyacen a esa relación de educando y educador, ¿sí? Y esa unidireccionalidad, algo que ellos han propuesto como uno de los primeros factores que hay que deconstruir en el feedback. Vuelvo entonces a Jack Ende, quien
propuso entonces algunos de estos pautas, y vamos a ver que el feedback desde el 83 en educación médica empieza a tomarse como algo que, si bien se reconoce como con un potencial enorme, que siempre y cuando se haga de una manera correcta puede alcanzar objetivos y metas bien interesantes, es necesario que tenga unas características muy orientadas a la conducta. Y precisamente señalo esto, y ahora también con los principios que propone Pendleton, son enfoques que tienden a ser un poco conductistas, si bien pueden ser bastante efectivos y pragmáticos. Me interesa ponerlos en contraste con otros que vamos a ver posteriormente en cuanto a lo que puede alcanzar el feedback. Entonces, pues básicamente en esta propuesta, Pendleton lo que está haciendo es decir, para hacer un buen feedback es necesario que las metas estén alineadas entre el profesor y el educando, ¿sí? y el estudiante. Que haya una declaración explícita de objetivos en los que se comprometen tanto el uno como el otro, para que precisamente sea en torno a ellas en que se empiece a mover el proceso. Que sea oportuno y esperado, ¿sí? Es decir, que el feedback no sea de sorpresa, ¿sí? Sino que precisamente tenga oportunidad, porque el feedback tiene un fenómeno claro, y es que si la persona no lo pide y no está abierto a recibirlo, rebota, ¿sí? No se acepta. Es más, puede promover cosas muy delicadas que vamos a ver más adelante en términos, en procesos, digamos, de largo aliento en los que está involucrado el estudiante. Entonces, es casi que un acuerdo, un contrato, un acuerdo que se establece entre un educador y un estudiante, y debe ser bien planeado y esperado. Es basado en observación de primera mano, no es en lo que se dicen. El observador, según Ende, debe estar, y esto es muy valorado por los estudiantes y es bastante, digamos, señalado por lo que vimos en estas entrevistas que les digo, en los estudiantes, cuando ven que hay profesores que llegan y les ponen una nota sin ni siquiera haber visto qué es lo que hicieron, porque los residentes dieron su reporte de ellos, ¿sí? O eso es en términos evaluativos, pero también cuando un estudiante ve que el profesor le da observaciones que no ha hecho directamente, pierde credibilidad, ¿sí? El profesor pierde credibilidad y realmente el estudiante detecta que eso no vale, pues es una observación sin sentido. Entonces, precisamente el feedback, para que tenga sentido, tiene que ser de primera mano, de observaciones de primera mano del observador que está proveyendo el feedback. Tiene que ser regulado y en cantidades que admitan procesos remediales, es decir, como lo vamos a ver con Pendleton, la idea es que el feedback también genere un plan de acciones. No se espere que los estudiantes mejoren inmediatamente, sino que precisamente a partir de la observación se vea cuál es la trayectoria y hacia dónde debe dirigirse, y cuáles son las prácticas específicas o el entrenamiento específico para en últimas llegar a tener un despliegue de excelencia o por lo menos confiable en el desempeño que se espera de él. Y por ende, precisamente esa relación que debe construir con quien le provee el feedback es fundamental para que precisamente el estudiante primero lo acepte y se involucre en un proceso que lo lleve a desplegar las acciones que sean finalmente nuevamente evaluadas y remediadas, y que demuestren que ha adquirido lo que se espera. Se hace mucho énfasis en que debe ser descriptivo y no evaluativo, es lo que hace énfasis, y tiene que ser como con una desviación positiva, o es decir, apreciativo, más que de evaluativo o enjuiciante, ¿sí? Tiene que sobreponerse lo que se conoce como el famoso sándwich del feedback, que dice, entonces yo doy una observación positiva, doy lo que se puede mejorar o lo que está mal, y después vuelvo y termino con algo positivo.
En general, se dice, hay que señalar lo que se puede mejorar, sí, pero lo fundamental es la construcción de ese ambiente de seguridad y confianza que permita al estudiante en últimas saber que lo que se está señalando es precisamente lo que le va a permitir mejorar. Tiene que dar datos específicos sobre el desempeño, ¿sí? Entonces, no se tienen que dar cosas ambiguas, sino específicamente dar los señalamientos sobre lo que tiene que hacer para mejorarlo. Y también tiene que ver con el hecho de que trata con decisiones y acciones más que con intenciones o interpretaciones, ¿sí? Entonces son hechos y datos que el observador que está proveyendo el feedback debe registrar y después debe compartir en ese proceso de entrega del feedback para el aprendizaje. Muy bien, vamos a ver entonces esto en contraste con Pendleton, que tiene unos elementos interesantes. Él dice, pues básicamente, él hace un paralelo entre los procesos que va siguiendo el profesor y el aprendiz, ¿sí? En donde es algo que debe estar, digamos que casi que liderado por el proceso del aprendiz o del estudiante, que explica, hace su desempeño, después explica lo que él observa que fue bien, el profesor por su parte refuerza lo que estuvo bien, el estudiante explica lo que puede mejorar, ¿sí? Y el profesor refuerza aquello que puede mejorar y agrega aquellos elementos que de pronto el estudiante pudo no haber observado. Eso es muy importante y vean la importancia que tiene precisamente ese proceso de editorial y curaduría de acciones, ¿sí? No es cosas en general, sino se concentra toda la atención del educador y el educando en una tarea específica y esa tarea se desmenuza por parte del estudiante y el profesor en un proceso que permite ese grado de precisión y, como digo, y se beneficia de poner toda la atención para que precisamente el estudiante empiece a avanzar en su desempeño. Después de que se ha señalado lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar, se establece el plan de acción por parte del estudiante y de nuevo hay un refuerzo con los cambios adicionales que propondría el profesor para que ese feedback sea, el plan para alcanzar el desempeño sea aún mejor. Entonces se hace un acuerdo y finalmente el estudiante debe casi que declarar cuáles son los aspectos claves y cuáles son los pasos para alcanzarlos. Y finalmente el profesor hace ese refuerzo final y en torno del plan que se ha establecido para alcanzarlo. Muy importante, el último elemento es documentar la sesión. ¿Sí? Entonces, en esto también voy haciendo algunos adelantos y creo que esto es benéfico en términos de toda nuestra proyecto conjunto. Medicus está contemplando la posibilidad de que ya se está haciendo un proyecto piloto liderado por el doctor Luis Carlos Domínguez y por el doctor Julio César García, en términos de que podamos tener un portafolio y un portafolio donde todo esto vaya siendo registrado. Son las aspiraciones todavía, es algo que todavía está muy en obra negra, pero esperamos que precisamente sea una herramienta donde este tipo de procesos puedan ser consignados y vayan dejando un registro, ¿sí? Tanto de lo que va declarando el estudiante como de lo que van declarando los estudiantes, los profesores que van acompañando esos procesos y donde el feedback va a tener una función fundamental. Precisamente entonces, si bien Ende y Pendleton fueron casi que de los precursores del feedback en educación médica, después ha habido mucha literatura que esta doctora Van der Rieder y colaboradores, entre esos el profesor Tenkate, hicieron una recolección de cuáles eran esas percepciones y llegan a esta lista de percepciones. Dicen, el feedback se ha definido en educación médica como elementos el intercambio de elementos de contenido en términos de propósito, en términos de receptores,
en términos de la forma en que se da el feedback, en términos de preparación para el feedback, se ha definido en términos de las fuentes, de los proveedores, de las condiciones de comunicación y de los factores contextuales, ¿sí? Cuáles son las condiciones, las circunstancias que eventualmente se están dando para dar dónde se da la retroalimentación. En cuanto a las fuentes de informaciones, pues se refiere a si son las personas, si son los pares, si son los profesores o si son los pares quienes dan el feedback, en fin. Dice, y de ese estudio ellos llegan a una conceptualización interesante y dice, en términos de concepto, el feedback es visto como información y es algo que puede ir del proveedor al receptor, pero además puede además tener la connotación de reacciones, es decir, que sea algo que se empieza a dar como un loop de realimentación, depende de precisamente la relación que se logre construir entre el proveedor y el receptor, qué tan dinámica es esa interacción que genera reacciones que eventualmente de parte y parte pueden seguir progresando en algo que va más allá del problema que señalaba ya de la unidireccionalidad que espera que reciba, digamos, y se asuma lo que se está señalando, mientras que la bidireccionalidad es algo mucho más profundo y que tiene un mayor alcance. Es además, y dice que además puede llegar a tener un nivel cíclico, ¿sí? Es decir, que además de proveer información entre proveedor y receptor, de generar reacciones, empieza un proceso cíclico que eventualmente va abordando distintos temas o distintos procesos en un espectro de tiempo y de posibilidades que va más allá de acciones específicas. Y que además va dando cuenta de que hay un mejoramiento en la calidad del desempeño. Entonces, esto me pareció interesante porque vamos viendo las dimensiones de posibilidades que tiene el feedback como una herramienta realmente potente en los procesos de aprendizaje, aunque también vamos a señalar algunos elementos que pueden ser potencialmente lesivos. Entonces, cuando voy a mostrar acá una síntesis de lo que fue ese proceso de evaluación de 12 estudiantes de 3 facultades distintas, donde fue muy interesante lo que declararon, ¿sí? Cuando uno veía el espectro de declaraciones sobre lo que les servía y no les servía respecto al feedback, se veían unos elementos muy interesantes. Tanto el feedback como algo que no era reconocido, algo que era casi que inexistente y que para ellos consistía pues en las oportunidades donde de pronto el profesor les decía que estudiar o les recomendaba algún artículo o algún texto o les señalaba algo, digamos, sobre el examen físico o la historia clínica de un paciente o sobre las conductas terapéuticas frente a donde había otro matiz de personas que reiteradamente señalaban el miedo como algo bastante marcado en la posibilidad de pedir, utilizar feedback, ¿sí? Entonces, porque precisamente no percibían la confianza ni la seguridad que esperaban pudiera dárseles para que el feedback pudiera ser útil. Entonces preferían refugiarse y esconderse detrás de algo que creo que es bastante delicado en nuestro medio, ¿sí? Puede serlo también en otros, pero es muy importante y yo creo que la reforma en la medida de lo posible tendrá que progresivamente ir tratando de reconocer y subsanar este problema que es bastante marcado en la educación médica y es los estudiantes se refugien, escondan lo que no saben, ¿sí? Es un efecto paradójico de la educación. En lugar de declarar lo que no saben y hacerlo evidente, debido a las condiciones atemorizantes de miedo, pavor o terror que a veces puede suscitar el entorno de aprendizaje,
los estudiantes o prefieren pasar de agache, ¿sí? O prefieren ocultar, ¿sí? O hacer trampa o de alguna manera zafarse del hecho de que puedan ser señalados por todo lo que eso implica en términos vergonzantes o muchísimas otras expresiones. Sencillamente expresaron en términos de lo que pueden llegar a sentir, y creo que todos tenemos algún tipo de historia al respecto, bien sea personal o que hayamos observado, que muchas veces sucede entre profesores y estudiantes. Entonces, frente a otros que, digamos, por sus características personales, veían que el feedback era algo que realmente promovía el crecimiento personal, lo buscaban activamente, ¿sí? Y realmente estaban en modo de estar buscando, ¿sí? Utilizando feedback y buscando profesores que eventualmente se prestaran para entrar en esos procesos de enriquecimiento. Por el otro lado, veíamos esta línea roja de personas que entran como con una posición absolutamente conductista, como también corresponde a algo de la literatura, que básicamente se señalaban cosas muy puntuales para que eventualmente se corrigieran, y los estudiantes estaban esperando de eso. Hay un elemento muy importante que salen de estas entrevistas de los estudiantes, y es que el tiempo es algo crítico, ¿sí? Para ellos, dada la cantidad de información y de destrezas y competencias que espera que adquieran, muchas veces no declaradas, ¿sí? O sea, ellos perciben un cúmulo, digamos, apabullante de cosas que se esperan de ellos, y esperan que muchos de los profesores identifican el feedback es algo que les diga qué es lo que necesita puntualmente aprenderse. Eso es realmente lo que ellos valoran, lo útil, ¿sí? Algunos de estos estudiantes eran enfáticos en decir, realmente un profesor que me da feedback a mí es una persona que me ayuda a ahorrar tiempo, porque yo no tengo tiempo, ¿sí? Entonces, el tema del tiempo fue un elemento permanente o transversal a todas las entrevistas, y cómo el feedback útil es aquel que ahorra tiempo. Frente a algunos que estaban en una actitud, digamos, que reconocían en el feedback algo que apunta a lo que vamos a señalar, y como espero que concluyamos la sesión de hoy, en términos de que sea algo mucho más trascendente, es decir, que además de proveer orientaciones específicas y puntuales, ¿sí? Que esté orientado precisamente en torno a el mejoramiento de tareas específicas. Un elemento muy valioso de lo que reconocían del feedback era hasta qué punto el feedback en muchos casos había contribuido y tenía el potencial de contribuir a ser un elemento transformador de su ser profesional, de su identidad profesional y de lo que se conoce como el sentido de self-efficacy, ¿sí? O de eficacia personal, ¿sí? Así como una herramienta que les ayudaba a aprender a aprender. Esto está muy bien reportado en la literatura, está reportado especialmente por toda una corriente de autores que están viendo en el feedback precisamente una herramienta de enseñanza que ayuda a transformaciones sistémicas más allá de lo que consigue específicamente en cada uno de los miembros de una comunidad de práctica. Y aquí de nuevo ese concepto de comunidad de práctica tiene un valor enorme en términos de que trae consigo digamos, el replanteamiento de lo que son los roles en estos procesos, y de cómo en últimas en una comunidad de práctica estamos todos en un proceso de aprender a aprender en distintas fases y en fases muy particulares cada cual, pero cada cual reconoce que está haciendo aportes, pero también está abierto a incorporar cambios que en últimas repercutan en el largo plazo en el mejoramiento de las prácticas individuales, en el mejoramiento de las prácticas de los equipos y en el mejoramiento de la práctica sistémica.
¿sí? Porque precisamente hay una transformación cultural a partir de la dinámica de introducir el feedback como algo que a través de la información que provee transforma el sistema gracias a lo que aprende. Bueno, esto voy entonces a concentrarme en estos últimos minutos antes de abrir las preguntas a elementos que tienen que ver con el tema de la eficacia personal, que son, digamos, más allá de lo puntual que ya señalamos y cómo son algunas buenas prácticas de feedback, cómo tener en cuenta estos elementos que van más allá de lo puntual, tienen que tener cuidado en el acompañamiento que se da al estudiante, porque ¿por qué la señalo específicamente? Porque precisamente estos aspectos que señalo, si no se tienen en cuenta en los procesos de feedback, pueden ser lesionados, digamos que irremediablemente o de una manera grave para la vida profesional del estudiante, ¿sí? Este sentido de eficacia personal que definido es la convicción personal de tener la capacidad para organizar y ejecutar cursos de acción, ¿sí? Entonces es una cosa compleja, como yo tengo la confianza en sí mismo, en mí mismo, de que puedo desplegar un curso de acciones que me van a permitir alcanzar desempeños de acción esperados, ¿sí? Es decir, exitosos en términos de los resultados que se esperan los pacientes. Esto es como ¿cómo diría yo? Como una estructura psicológica que puede ser muy vulnerable en un estudiante. Y una mala práctica de feedback puede lesionarla irremediablemente, ¿sí? Y es peligroso precisamente hacerle daño al sentido de autoeficacia y no dar los acompañamientos necesarios para que en lugar de horadar el sentido de eficacia, de autoeficacia, se enriquezca, se fortalezca y se creen habilidades resilientes, ¿sí? En estudiantes de medicina que tarde o temprano van a tener que lidiar con la adversidad, ¿sí? Van a tener que lidiar con desenlaces desfavorables, ¿sí? Pero tener conciencia de que a través del feedback estamos acompañando al estudiante a construir su sentido de autoeficacia es un elemento fundamental que tenemos que poner sobre la mesa, ¿sí? Y que tenemos que evaluar con ellos en la medida de lo posible a través de herramientas que permitan periódicamente estar reflexionando con ellos sobre estos aspectos que probablemente no conversamos o no abordamos explícitamente con ellos. Otro elemento clave que es que también lo señalaron los estudiantes y es muy interesante cómo muchas de las cosas que señalan los estudiantes están reportadas en la literatura. Esta que reporta Tinesen y tiene toda una página muy interesante dispuesta para trabajar estas preguntas fundamentales, es la capacidad para aprender a aprender de por vida en su sitio de trabajo, ¿sí? Es decir, esto tiene un símil con las funciones ejecutivas, ¿sí? Funciones que uno incorpora pues en su pirámide cognitiva muy temprano en la vida, que implican pues concentrar la memoria laboral, tener la capacidad de hacer un control inhibitorio sobre estímulos que pueden dispersar la atención sobre la memoria laboral y tener la capacidad de tener flexibilidad mental para eventualmente cambiar la atención de un foco a otro, ¿sí? Estas capacidades de aprender de por vida también son algo que uno va incorporando en el proceso, digamos, en el proceso de cursar su carrera profesional. Y según Tinesen, él recomienda que se vaya acompañando de estas preguntas, la de tener claro hacia dónde voy, ¿sí? Estarme preguntando permanentemente cuáles son mis objetivos de aprendizaje y por qué estoy haciendo el esfuerzo de hacerlos,
y es algo que debería acompañar entonces la persona que está proveyendo el feedback. Deben guiarse por los objetivos como lo veíamos en Pendleton y en Ende, ¿sí? Cómo eventualmente estoy desplegando lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, y si no lo estoy haciendo bien, cómo puedo mejorarlo. Toca es que no estés así como alzando eso así, sino sentarte juiciosa y no estar ahí. Ok, creo que hay que ayudar a cerrar un micrófono por ahí. Okay. Entonces, ¿cómo puedo ir mirando con base en las evaluaciones formativas y sumativas qué me señala dónde están mis oportunidades de mejoramiento? Y además, mirar cuáles son los procesos que debo desplegar de aquí en adelante. Él pues propone precisamente los portafolios junto con Doman son de la Universidad de Maastricht, precisamente para hacer el seguimiento a estos procesos y que los estudiantes además puedan tener una herramienta donde puedan ir registrándolos. Finalmente, el feedback dentro de una comunidad de práctica, ¿sí? Entonces, el potencial que he ido señalando en últimas que señalan autores como Ramani, como Bingyo, como Mann, ¿sí? Sargent, ellos dicen, vea, el feedback no solo tiene el requerimiento de dar, acompañar en procesos para que aprenda el estudiante cosas específicas y que se den un contexto favorable, sino que tiene la potencialidad de ayudar a construir comunidades de práctica en la medida en que, además de construir ese sentido de eficacia, esa capacidad para aprender a aprender, ayuda a construir la identidad profesional, ¿sí? Y aquí hay otro elemento fundamental del feedback, ¿sí? Que es trascendente y está en esas aspiraciones que denotaban algunos de los estudiantes que entrevistábamos. El feedback y quien provee el feedback tiene un juego de rol que ejemplificante, ¿sí? Que además en la manera en que se relaciona con el educando ayuda a ir construyendo desde muy temprano la identidad profesional, ¿sí? El yo profesional, dirían algunos personas orientadas pues, por las orientaciones psicodinámicas de la psicología, ¿sí? Ese sentido de identidad que yo ya no soy Francisco Lamus, sino soy Francisco Lamus médico, ¿sí? Es algo que empieza a ser parte de mi DNA y eso empieza a construirse desde temprano y es algo que tenemos que acompañar a los estudiantes para que lo construyan en todas las oportunidades de interacción que tengamos con ellos. En la medida en que estamos inmersos en un ambiente que construimos con estas seguridades, que vamos definiendo objetivos, metas, objetivos claros, procesos bien definidos, elementos de la evaluación y un ambiente seguro de aprendizaje que se aleje del miedo y abra las oportunidades y la luz de un crecimiento personal. La comunidad empieza a transformarse y empieza a convertirse en eso que transforma la atención de los pacientes. Los beneficiados de todo esto, en últimas, son las comunidades a las que pertenecen estas comunidades de práctica. Por eso, algunas de las cosas que se proponen hoy en día en feedback, bueno, aquí está el tema de identidad profesional que les mencioné, algunas de las cosas que se proponen hoy en día en términos del feedback es casi que dar un entrenamiento explícito en el feedback y en el entrar a la cultura organizacional y cómo el estudiante desde temprano hay que explícitamente develarle la tarea y acompañarlo en la tarea de aprender a aprender. Y cómo él además tiene que denunciar aquello que no le impide aprender y aquello que no sabe, porque ahí es donde precisamente está la labor de los educadores y de la institución educadora, ¿sí? Y cómo esto está construido a partir de relaciones seguras, ¿sí? De relaciones, de oportunidades que se dan para que eventualmente se construyan vínculos
académicos que ayudan en ese proceso de desarrollo de los futuros profesionales. Muy importante entonces reconocer este aspecto relacional y reconocer que hay otros elementos que ha reportado la literatura en feedback que son bastante controvertidos, por ejemplo, como el tener secuencias de rotaciones donde los estudiantes llegan y básicamente van durante 3 semanas y se sacan de allá y no construyeron ningún tipo de relación, eventualmente no recibieron eventualmente ningún tipo de feedback significativo, sencillamente porque no hubo la oportunidad de construir vínculos, ¿sí? De construir relaciones con personas o por lo menos aprenderme los nombres, ¿sí? Entonces yo creo que estos elementos esencialmente humanos hay que incorporarlos en la planeación de las rotaciones, por ejemplo, ¿sí? Cómo eventualmente estamos concibiendo, vamos a recibir personas que van a tratar personas y que eventualmente tienen una oportunidad significativa de recibir de una manera consistente, basado en una relación consistente, algo que esperamos que les provean en los distintos lugares de rotación. Es difícil, yo sé, pero implica una reconceptualización de muchas de las cosas que estamos haciendo para que en última sea efectivo. O sencillamente tener identificados cuáles son esos sitios donde esperamos que los estudiantes reciban feedback o cuáles son esos sitios donde los estudiantes sencillamente van a hacer una observación de procedimientos sin que esperemos que tengan ningún tipo de acompañamiento sencillamente porque no se puede dar. Otra de las cosas que se denuncia es que los profesores tienen muy poco tiempo por 2 factores. La primera porque tienen muchísimas carga asistencial o la otra pues una carga asistencial que no les permite, digamos, tener tiempo protegido para dedicar a los estudiantes o eventualmente porque también tienen turnos o no tienen suficiente dedicación en el tiempo para estar con ellos de una manera que corresponda al tiempo que se les ha asignado en la rotación como estudiantes. Bueno, voy a dejar por acá. Porque ya creo que quedan unos pocos minutos para hacer preguntas. Creo que transmití los mensajes que quería transmitir y pues abro el panel para preguntas. Gracias. Perfecto, doctor Francisco. Escuchamos no de audio, estaba conectado yo desde 2 dispositivos. Estuvo perfecto. Tuvimos un total de 100 personas aproximadamente. Entonces, pues los motivamos porque ustedes pudieron percibir con la conferencia del doctor Francisco esa importancia de la alimentación y tocó temas sensibles. Entonces, quisiera que levantaran la mano. Hay 2 manos levantadas, el doctor Ignacio Briceño y posteriormente el doctor Kemel Gottman. Entonces, adelante, doctor Briceño. Doctor Briceño, ¿tiene el micrófono apagado? Adelante. Ya le activé el micrófono. Doctor Briceño, adelante. Lo escucho un poquitico bajito, si quiere un poquitico más duro. Yo no estoy escuchando. No, yo tampoco escucho, mi doctor. De pronto, doctor Ignacio, si en el chat, si nos manda la pregunta, le respondemos. Y en este caso, no, lo escucho muy lejos. Doctor, no lo escuchamos. Y entonces, mientras el doctor Briceño escribe su pregunta, su comentario, entonces paso al doctor Kemel. Doctor Kemel, adelante. Buenas noches, ¿me pueden escuchar bien? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Gracias, Francisco. Felicitaciones, excelente presentación. También gracias por hacernos reflexionar sobre este aspecto tan importante que muchas veces dejamos un poco subestimado. Se da mucha importancia a la didáctica, al modelo pedagógico, a la evaluación, pero en cuanto a la realimentación, ahí es cuando vemos que es en lo que menos se ha trabajado en nuestro medio, porque como nos mostraste claramente, pues se ha trabajado mucho en otras latitudes. Tengo un par de
de comentarios y el segundo es una pregunta. Lo primero es que hay que ser muy cuidadosos en la manera que se proporciona ese feedback para que el estudiante no lo tome como un evento, como un evento negativo, especialmente cuando hacemos un feedback, lo ideal es que sea más personalizado. Un feedback grupal a veces puede hacer que el estudiante se sienta señalado o minimizado frente a sus compañeros cuando ese feedback es constructivo o cuando señala algunas cosas para mejorar. En el ámbito clínico, claramente tenemos un lastre de muchos años en los que se da un feedback totalmente destructivo. Y eso, pues vemos que está mejorando, pero tiene que mejorar más. Entonces, el feedback no se puede convertir en una represalia, en algo negativo, en algo que empeore la motivación del estudiante. Y lo segundo es que especialmente en básicas tenemos grupos muy grandes, tenemos grupos de 120, 135 estudiantes. Cuando hacemos evaluaciones tratamos de hacer una retroalimentación general y luego buscamos algunos espacios de retroalimentaciones un poco más personalizadas, pero ¿cómo hacer más óptimo este proceso de feedback en grupos grandes, en grupos de más de 100 personas en las que pues las actividades de evaluación se hacen a los 130 al tiempo? ¿Cómo podemos optimizar ese feedback? Porque como lo estamos haciendo actualmente, es nuestra mejor versión de cómo se puede hacer, pero tiene que ser más personalizado, tiene que ser mucho mejor. ¿Qué nos podrías asesorar con respecto a eso? ¿Qué consejos nos darías? Muchas gracias, Kemel. Primero, de acuerdo en el hecho de que los estudiantes, pues sí, como lo dije, resienten el feedback que no es dado con técnicamente, ¿sí? Como vimos, hay técnicas y de hecho parte de la literatura que durante mucho tiempo proliferó fue el crear cursos de educación, de desarrollo profesoral para creyendo que el feedback mejora solo entrenando a los profesores a dar mejor feedback. Cosa que hoy en día se está reevaluando porque precisamente en la medida las fuentes de feedback no solo somos los profesores, son los pares también, ¿sí? Entonces, la primera respuesta sería, diría que hay estrategias donde podemos empezar a trabajar en pequeños o en grupos, ¿sí? De esos grupos grandes, fragmentarlos en grupos de un tamaño manejable, de 6 hasta 10 estudiantes, ¿sí? Y entre ellos crear dinámicas donde acompañados podemos irles entrenando en formas de dar feedback a sus compañeros. Es decir, estamos haciendo como fractales, ¿sí? De estructuras que dan feedback y que se están nutriendo del feedback. Es fundamental el entrenamiento en esos primeros semestres, ¿sí? Es fundamental empezar a generar esas estructuras de feedback multifuente. Ese es otro elemento muy valorado del feedback, que son múltiples las fuentes, ¿sí? En los escenarios de práctica donde hay enfermeras, donde hay eventualmente pacientes simulados, donde hay cómo vamos generando con algunas pautas, vamos trabajando sobre pautas de qué caracteriza un buen feedback y cómo se puede orientar. Otro paso, además, digamos, de la fractalización, digamos, del feedback en torno a distintas fuentes, sería a medida que avanzan, definitivamente hay estudiantes que tienen procesos, digamos, mayor autonomía y menos necesidades de acompañamiento y detectando los estudiantes que necesitan más acompañamiento. Esa particularización también me parece fundamental, ¿sí? Y que en todo el proceso de enseñanza se vayan particularizando los casos, porque un estudiante que pudo ser autónomo en anatomía o en, digamos, en morfofisiología, puede que no sea tan autónomo en patología, ¿sí? Y que en patología precisamente dé señales de que empieza a necesitar un acompañamiento más cercano. Entonces yo diría que esa priorización de estudiantes también admite la particularización y el abordaje
de casos específicos para acompañarlos con estrategias más estructuradas. Excelentes puntos. Eso responde totalmente a mis preguntas y comentarios. Mil gracias. Gracias, Kevin. Diana pregunta si se recomiendan estrategias que utilicen elementos escritos para feedback. De nuevo, diría, en la medida, yo diría que el feedback escrito debe, lo escrito debe quedar después de una relación, digamos, lo escrito requiere que haya algún tipo de relacionamiento previo y debe admitir la oportunidad para que eventualmente se aclaren cosas que no estén entendidas. Como bien lo dijo Kemil, tenemos que cuidar algunas personalidades que pueden ser muy susceptibles, ¿sí? Y lo que está escrito, si no está bien escrito, puede eventualmente hacer que el estudiante sencillamente lo repelamos y eventualmente se aparte de las posibilidades de mejoramiento que queremos que tenga. Entonces, el feedback escrito tiene que estar bien escrito y diría que debe darse sobre una relación, ¿sí? Entonces yo de nuevo estoy resaltando la importancia que tiene construir relaciones como un andamiaje previo para utilizar distintos recursos, mensajes de WhatsApp o correcciones sobre pruebas y definitivamente abrir los espacios para tanto las evaluaciones formativas como las tareas de aprendizaje donde se da feedback, como las tareas sumativas, las evaluaciones sumativas, tener los espacios donde eventualmente se dé el feedback. Y definitivamente el mejor feedback es el que más valorado por los estudiantes es el que se da individualmente, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con las personas que, como digo, estamos en lugar de abriéndole los poros para que se nutran de la comunidad de aprendizaje, están creando una coraza para ocultar todo lo que no saben, ¿sí? Ahí estamos sistémicamente, digamos que generando unas favoreciendo que algunas personas sigan adelante en los procesos de una manera que no es socialmente responsable, ni con ellos ni después con lo que van a hacer. Entonces, por la importancia del ambiente, de las relaciones que se construyen de seguridad y precisamente de la técnica que hay en el feedback, tanto en los estudiantes como en los profesores, para ir precisamente facultando un ambiente seguro de aprendizaje. Pregunta Cristian Vargas, ¿qué estrategia recomendarían para un feedback en caso de rotaciones tan cortas, basándose en la base de construir una relación en ese tiempo? Ahí yo diría que precisamente, primero lo que yo haría es una labor editorial, ¿sí? O de curaduría. Es decir, si yo estoy en una rotación de urología y el estudiante va a estar una semana, pues me voy a concentrar en dos cosas que tiene que aprender, ¿sí? Entonces, y esas dos cosas, ¿cómo es que, pues específicamente están dentro de los objetivos de aprendizaje? Y detecto qué tiene que saber en conocimientos y qué tiene que hacer en prácticas. Y esas prácticas, entonces le digo, bueno, ustedes van primero a observar cómo es que se hace, ¿sí? Entonces, estar claros de que han tenido la oportunidad, tienen los objetivos declarados, tienen las posibilidades de observación. Entonces, las oportunidades para eventualmente hacer una primera práctica y después de observada, y esa práctica observada lleva a un plan y ese plan termina en algo que tiene que demostrar. Así sea una sola cosa, ¿sí? Definitivamente esa pregunta, yo la forma de responderla, porque es desafiante, es más que ver una cantidad de patología, como dice uno, uy, esa rotación fue buenísima porque hay una cantidad de patología, ¿sí? Yo creo que ese no es el desafío, es qué era lo que tenía que aprender allá. Tenía que aprender a pasar una sonda vesical, ¿sí? Y pasa una sonda vesical de una forma segura, ¿sí? ¿Y será que una semana es suficiente? ¿O cuántos episodios previos tiene que pasar por simulación? ¿Sí? ¿Cuántas ondas va a tener que pasar en últimas en una persona
pues que no sea pues en un paciente, ¿sí? Entonces, esa respuesta está en empezar a mirar con lupa el valor de las rotaciones tan cortas y si son muy cortas, pues definitivamente sintetizar de una manera dramática lo que se quiere, lo que se busca que se haga. Y para que precisamente los profesores tengan la oportunidad de hacer a conciencia el proceso de acompañamiento. No, hay problemas de como que no se está escuchando. ¿Qué estrategia recomendarían Yo para un escucho feedback? perfecto, Francisco. Ok, gracias, doctor Erwin. Doctor Cristian Vargas pregunta, un segundito, ¿qué estrategia recomendarían para un feedback en caso? Ah, bueno, ya, eso era. Utilidad de estrategias de feedback en coevaluación. Pregunta el doctor Briceño. Pues, doctor Ignacio, yo creo que en la coevaluación o heteroevaluación hay que entrenar a los estudiantes previamente en unas pautas y ponerlos en escena, ¿sí? Es decir, pues yo sé que usted trabaja con grupos grandes, entonces yo diría, podemos escenificar, es una herramienta que hay que aprender a hacerla en la primera semana, ¿sí? Entonces, poner en escena situaciones donde los estudiantes hacen feedback y reciben feedback sobre cómo dan feedback, ¿sí? Entonces, primero trabaja uno con los extrovertidos, empieza a hacer y después va uno amplificando la técnica hasta que uno eventualmente va garantizando que los estudiantes se pueden exponer a compañeros que les van a dar feedback de una manera segura, ¿sí? Y se está supervisando. Entonces, yo creo que la clave es en precisamente primero educar sobre lo que es el feedback, cómo se da bien dado, cómo se pone en escena y después cómo se amplifica a un grupo de mayores, pues a un mayor número de estudiantes. Dice el doctor Julio César García, uno de los grandes cambios del currículo médicus es el cambio, no sé, doctor Ignacio, primero me responde si sí le respondí la pregunta, me puede escribir. El doctor Julio César, uno de los grandes cambios del currículo perfecto, médico. muchas gracias. Ok, doctor Ignacio, gracias. Uno de los grandes cambios del currículo médicus es el cambio de aprendizaje por objetivos al aprendizaje por tareas desde el primer semestre. ¿Cómo implementaría el feedback en este nuevo modelo, principalmente en los primeros semestres? Yo creo que está en la misma dirección de lo que le decía al doctor Briceño, doctor Julio César, es en precisamente el desafío que hay en esos primeros semestres es el elevado número de estudiantes. Entonces, una factor importante es empezar a decir, bueno, y lo que le decía al doctor Kemmel, primero, pues trabajar en pequeños grupos, ¿sí? Reconocer que los mismos estudiantes pueden dar feedback y que podemos empezar en procesos de fractales, como los denominé, en donde haría ese ejercicio de tratar de detectar a los extrovertidos, porque ese proceso, y este semestre tuve la oportunidad de aceptar la invitación que me hizo el Departamento de Biociencias y me llamó muchísimo la atención pues obviamente estamos en unas circunstancias especiales, pero me llamó mucho la aprehensión con la que llegan estos jovencitos a los primeros semestres. Entonces, reconocer esa aprehensión, esos nervios con lo que llegan, el pavor que da el ponerse exponerse en público a una comunidad que hasta ahora están reconociendo, es algo que hay que reconocer y llevarlos de la mano hasta donde sea posible, trabajar, ir dividiéndolos, trabajando un ambiente seguro, trabajando inicialmente con los extrovertidos, poniendo en escena, señalando las buenas prácticas y ejemplificando cómo es que se da el feedback favorable. Y a su vez poniendo, digamos, como un consultorio para que eventualmente se declaren, digamos, las situaciones donde eventualmente eso se pueda transgredir, ¿sí? Porque
creo que necesariamente tiene que haber una herramienta de heteroevaluación, como bien se ha señalado acá, que además es muy útil. No todos los estudiantes la valoran. En lo que yo pude estudiar, los estudiantes valoran las fuentes creíbles en feedback, que es algo fundamental en el feedback. Predominantemente los profesores, ¿sí? Y compañeros que son creíbles, ¿sí? Entonces la credibilidad es algo importante, pero también eventualmente es algo definitivo la seguridad que demuestran en términos de el feedback que reciben. No sé, doctor Julio César, si le respondí. Ok, gracias. A nosotros nos hacen feedback, dice el doctor Cristian. Sí, ese es el ideal, que sea bidireccional. ¿Sí? O sea, precisamente el beneficio de una comunidad de práctica es la bidireccionalidad, ¿sí? En que el estudiante precisamente, y yo creo que además de tener unos centros de feedback que son como bombillos de 40 kilovatios, uno puede tener un proveedor de feedback que sea de 200, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Es que el feedback, uno puede dar un feedback conductista en rotaciones pequeñas o en tareas muy específicas, porque pues es imposible construir un vínculo, pero yo puedo tener precisamente lo que tiene la universidad, esa figura del asesor, ¿sí? El asesor tendría que tener un rol mucho más orientado hacia la profesionalización y al seguimiento de herramientas como el portafolio para precisamente dar feedback ahí. Y yo sería partidario también de que hasta los mismos profesores tuviéramos nuestro portafolio, que en últimas termina siendo como algún adendo, digamos, algo más próximo a la gente que hoy en día existe, pero digamos que yo diría está subutilizado. Pero definitivamente también ese feedback debe devolverse a uno, tanto en elementos de la educación médica como eventualmente en cosas que a veces pueden mejorarse profesionalmente. Omar Belandia, ¿qué efectos positivos y negativos podría ocasionar el feedback en el profesor? No, yo creo que el feedback, yo diría que idealmente, precisamente, si entramos con una cultura donde los estudiantes aprendan que el feedback no solo es para que ellos aprendan a pedirlo, sino que ellos son parte de una comunidad académica donde, una comunidad de práctica donde ellos también son responsables de dar feedback. En la calidad del feedback que darían al profesor pues debería ser también con las mismas características, que sea específico, que sea, digamos, enfatizando lo positivo, que se señalen las oportunidades de mejoramiento y que definitivamente haya la apertura para que ese feedback le llegue a los profesores. Creo que es muy importante también educar a los profesores a recibir, pues en esta cultura, porque si no, no hay otra forma de mejorar. Como dice un colega de nuestro departamento muy apreciado, la mejor forma que tienen los estudiantes para que uno no mejore, y lo dijo el doctor Juan Gabriel García en una de estas sesiones pasadas, es ponerle unos 5 en las retroalimentaciones que le dan uno al final de las... Si el estudiante quiere uno que no mejore nada, le pone todo perfecto, así uno sigue siendo malo, ¿sí? Por ponerlo, digamos, de manera extrema. Entonces, definitivamente sí es deseable que los estudiantes compartan el feedback. Doctora Santamaría, ¿qué hacer con los estudiantes que no quieren recibir feedback? ¿Hay estrategias? Pues yo creo que hay que entrar a conversar con ellos. Primero, yo diría, es difícil generalizar. Primero, entonces hay que particularizar los casos. Hay que tratar de explorar por qué no buscan, y de hecho parte de la estrategia de lo que se está trabajando en algunos contextos de promover el feedback es trabajar eso de lo importante que es buscar el feedback, porque si los estudiantes no lo buscan, también es muy importante pues inoculárselos, ¿sí? Entonces, definitivamente ellos tienen que estar abiertos y diría que realmente la ventana de oportunidad para que se beneficien del feedback
se va abriendo en la medida en que van teniendo unas experiencias, pero está fundado en la confianza en esos casos, ¿sí? Y también hay que reconocer pues que hay personalidades que definitivamente son mucho más autónomos, son más individualistas y que también son respetables y puede que no necesiten feedback, pero si están en esta cultura, pues eventualmente tarde o temprano, pues digo, en esta cultura de comunidad académica movilizada por el feedback, pues eventualmente tarde o temprano se darán cuenta de que lo requieren y que se benefician de él. Esa sería como lo que yo plantearía como estrategias. El doctor Cabrera, se comentó que en ocasiones los estudiantes tienen miedo y ocultan sus falencias o debilidades. ¿Qué sugiere para vencer y que expongan sus debilidades o necesidades de aprendizaje? Yo creo que yo lo señalo muchas veces en los salones, sobre todo cuando uno tiene precisamente, empieza a abrir, hay que primero planear muy bien los momentos de enseñanza-aprendizaje, los momentos de donde va a haber feedback, ¿sí? Entonces, porque, digamos, no puedo yo, uno lo nota inmediatamente cuando uno está en un grupo de 50 estudiantes y hace una pregunta, lo primero que hacen los estudiantes es decir, yo, ¿será que voy a preguntar acá? A menos de que ya están enganchados, hay que engancharlos, ¿sí? Generar alguna estrategia donde tienen que hablar, hay que romper el hielo, hay que seguir una fase de procesos psicológicos elementales para que los estudiantes se abran, ¿sí? Y si vamos detectando las personas que son proclives y tienen esas características de miedo o se van encerrando en ese tipo de comportamientos, creo que hay que individualizarlos y tratar de trabajar con ellos para ver qué escenarios se les pueden proveer para que precisamente suplan o llenen esos vacíos de aprendizaje y que empiecen a apartarse de ese comportamiento que yo lo que les señalo a veces públicamente es que la ley del silencio es de las cárceles, no de los entornos educativos. Lamentablemente por las experiencias académicas históricas desde el colegio, muchos llegan con la ley del silencio absolutamente grabada. Es que yo lo último que hago es hablar en público, mucho menos ir a rebatir o a argumentar con una posición diferente o una idea diferente a la que dice algún compañero. Y eso es sencillamente la perpetuación de la ley del silencio en los entornos académicos. Cuando uno trabaja estas pautas desde muy temprano, uno construye unos estudiantes. Por eso esa es una de las cosas que yo señalaba de pronto en aprendizaje basado en problemas. El empoderamiento y la seguridad, el sentido de eficacia que ganan esos estudiantes con esas metodologías es valiosísimo porque, entre otras cosas, son estudiantes que se atreven a debatir con sus pares, que es una cosa muy rara en algunos contextos. El doctor Kemmel pregunta el uso de rúbricas. Qué pena que voy así porque creo que nos hemos pasado ya como 10 minutos, pero estoy tratando de que no nos queden preguntas en el tintero. El doctor Kemmel pregunta, ¿consideras que pueden convertirse en un buen andamiaje para el feedback? Las rúbricas, por ejemplo, basarse en la rúbrica y de allí construir y trascender más allá de si logró el ítem de la rúbrica o no, podrían ser una buena alternativa para estructurar el feedback escrito, especialmente en la educación virtual. Yo creo que las rúbricas ayudan precisamente a hacer explícito lo que tienen que aprender. Es necesario eso de sentarse a desmenuzar y poner en concreto qué es lo que espera uno y cuáles son los distintos niveles de desempeño. Eso es lo que la ventaja que tienen las rúbricas. Ahora que la rúbrica debería acompañarse de las particularidades que uno observa en el desempeño en el estudiante si se lo permite, ¿sí? Si el tipo de tarea en la que se involucraron lo permite hasta donde pueda, le trataría de dar alguna dimensión particular, ¿sí? Bueno, creo que pues muy interesante el curso de preguntas. Y creo Incluso, que Francisco, podemos motivarlos a que continúen avanzando en este tema que es motivo
siguiente foro de discusión que se abre ya para la unidad 3. Ok. ¿Cómo? Perdón. Dejar ya el espacio, porque claro, el tema es un tema espinoso, pero también es un tema muy interesante que nos convoca a todos y dejar espacio para que los participantes puedan participar en el foro número 3 que se trata de este tema. Ah, ok, sí, de acuerdo. Sí, ya creo que también se acabaron las preguntas y llegó la hora de la comida. Pues muchas gracias a ustedes. Creo que lo más rico de estas charlas y este espacio que hemos podido ir construyendo en conjunto es precisamente el poder intercambiar y tener la oportunidad de ir construyendo cada vez una comunidad académica profesoral más unida, más consolidada y que vayamos compartiendo los derroteros a donde nos dirigimos. Sí, entonces, pues a ustedes mil gracias y pues buenas noches.